En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en este viernes le damos la bienvenida a Juan Pablo Díaz, psicólogo, quien viene a platicarnos justamente sobre el tema de las adicciones. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Alfredo, buenos días, muy bien. Marco, gracias por la invitación. Justamente nos comentabas platicar sobre el tema de las adicciones. ¿Es una enfermedad? ¿Es simplemente un vicio? ¿Queda en el tema de la voluntad? ¿Se necesita una...? ¿Qué sucede con el tema de las adicciones? Fíjate que hasta 1995 se le consideraba un vicio, ¿no? Y el movimiento AA se esforzó mucho para que sea declarada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Y digo, no son lo mismo, ¿verdad? Tiene sus pros, tiene sus contras. Uno es un enfoque más psicológico y filosófico y otro es un enfoque más médico. Yo creo que la distinción radica, Alfredo, en que es una enfermedad muy compleja que incluye lo psicológico y lo biológico. Hablar de que es un vicio, por definición un vicio es un hábito malo que hace mal a la persona y en ese sentido pues cumple con las condiciones, ¿no? Nada más que cuando hablamos de vicio hablamos desde un enfoque moralista. Esto está mal y bueno, entonces la persona es tachada o estigmatizada como una persona tonta, como una persona que está haciendo mal y bueno, todos los estigmas que eso implica. Te digo, hasta antes del 1995 así se parece considera. Que en la voluntad. Sí, exactamente, ¿no? No tienes voluntad. No tiene voluntad, su voluntad es muy frágil y entonces recurre y cae, ¿no? 1995 la OMS dice, no, es una enfermedad. Pero hay que aclarar, no es una enfermedad común, por definición una enfermedad es algo que normalmente debe tener un agente, algo que la crea, sea una degeneración biológica, como lo hemos dicho la semana pasada, un componente biológico, por ejemplo una enfermedad degenerativa, no es que tú la actives, normalmente se da. O una cuestión accidental, algo que acaece a la persona, como un accidente puede ser una causa de una enfermedad. No es una enfermedad como todas las demás, es una enfermedad peculiar. ¿Por qué? Porque no se da si la persona no quiere, porque no se da si la persona no consume sustancias, ¿no? Entonces no es como cualquier otra enfermedad. Y como tú bien lo dices, le llaman enfermedad porque está este acto compulsivo que tiene que ver con una cuestión biológica una vez más. Una persona que consume una sustancia, pongamos el ejemplo de la cocaína, el cuerpo se va a adaptar a eso. Los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, se van a adaptar a cómo funciona la cocaína y eso entonces va a ser un daño orgánico. Ahí estamos hablando de enfermedad. Y eso a su vez va a hacer que la persona no tenga la voluntad de poder decir que no y tenga este acto compulsivo de buscarla de una manera desenfrenada, de una manera que no puede oponer resistencia o no total. Porque también hay una distinción que hay que hacer y es que las drogas no quitan a la persona de la realidad, salvo las que son alucinógenas, y mientras están en el periodo de intoxicación. Una vez que pasa el periodo, la persona tiene voluntad, tiene conciencia y sobre todo contacto con la realidad, ¿sí? Solo se desconecta cuando está intoxicada. Entonces tampoco es que podamos decir que, bueno, ya estás en adicciones, ya no tienes voluntad y ya tu voluntad quedó esclavizada por la sustancia y ya no eres responsable. Y lo digo por qué de negativo tiene el decir, hola, soy Juan Pablo, soy un enfermo drogadicto o alcohólico. En mi experiencia profesional, y ya 22 años, he escuchado a mucha gente justificarse con, es la enfermedad, y justificar las recaídas, ¿no? Como decir, bueno, si esto lo tengo de por vida, porque se habla de que es algo crónico, llega para quedarse, progresivo e inclusive mortal. Entonces, gente que dice, bueno, pues ya recaí, ya no pasa nada, ¿no? Como que, ¿sabes? Ya no ponen tanta resistencia a la recaída porque lo ven como algo normal, es como normalizar. Soy diabético, ¿qué de malo tiene que se me suba el azúcar? ¿Qué de malo tiene recaer en...? Espérame, así nunca vas a llegar a una recuperación total, ¿no? Y hay gente que se clava en eso y se lo mete en la cabeza que así soy de por vida y entonces las recaídas van a estar a la orden del día. Para mí eso es justificar la recaída. Y hablar de entonces recuperaciones muy
frágiles o inconsistentes, ¿no? Si hay un acto de enfermedad, si hay un daño en las neuronas, si hay, y es interesante porque, por ejemplo, aquí en el Instituto de Neurobiología de Juriquilla, hace aproximadamente 10 años, un poco menos, el doctor Mario Barbosa, junto con otro equipo de médicos, neurólogos, tiene maestría, perdón, doctorado en neurociencias, él es psicólogo de formación, fue mi profesor en la maestría. Él hizo una investigación sobre trastorno obsesivo compulsivo con imágenes del cerebro, ¿no? Y como cierto tipo de terapia, sobre todo la de electromagnetismo, que son paletas que te estimulan el cerebro, cómo estimulando ciertas regiones del cerebro las personas tomaban un poco más de control sobre el acto compulsivo, ¿no? Hoy se está haciendo una investigación en el Instituto de Neurociencias sobre el cristal, que tiene un poder muy adictivo. Este estudio que hizo el doctor Mario Barbosa descubrió que en el cerebro hay una región física del cerebro que no se ilumina, porque lo saben a través de contrastes, ¿verdad? En estas tomas de tomografía, no se ilumina cuando la persona no tiene la capacidad de decir que no. De hecho, le apodaron la región del no, que todos la tenemos. Saber decir que no es un acto biológico también, imagínate, no solo de la voluntad, sino del cerebro. Y esa región no se iluminaba, es decir, no se activaba con las personas que traen el TOC. Cuando se estimulaba esa región, la gente empezaba a tener control, mayor control de decir que no. En base a eso que descubrió el doctor Mario Barbosa, se está haciendo actualmente, y lo digo si hay espectadores que nos están viendo y tengan algún familiar, algún conocido con un problema de adicción al cristal, puedes ir de voluntario y entonces te dan electroestimulación. Ellos creen, la hipótesis es que si estimulan esa región del no, probablemente tengas mayor control para decir que no al uso de las sustancias, ¿me explico? Entonces, esto viene a reafirmar a que, aunque sí hay un daño orgánico, y de ahí viene lo de la enfermedad, también hay una cuestión psicológica, ¿no? Y la persona enferma de adicción, pues pierde ese control sobre el poder decir que no, pero no totalmente, ¿sí? Ahora, esta debe de ser tratado una situación de una adicción, entonces, como una enfermedad por parte de un especialista, incluso, bueno, de alguna organización, por ejemplo, señalabas Alcohólicos Anónimos, debe ser tratada desde la enfermedad. Sí, sin duda, hacerle sentir a la persona que ya hay un daño que le impide tomar el control totalmente. Porque eso es lo que niega al adicto. No, yo tengo el control. Espérame, hace mucho tiempo que perdiste control, cuando ya estamos hablando de una adicción, ¿no? Y no depende de ti. Depende del tratamiento, de que tengas ese proceso de recuperación, de desintoxicación, volver a activar esa región del cerebro. La electroestimulación solo lo facilita, pero no es el único camino, ¿no? Al final la persona puede recobrar ese control de su vida, que es lo propio de la adicción. Ya no tienes control, ya perdiste esa capacidad de decir que no y hay que recuperarla, ¿no? Para volver a que la persona sea funcional, por un lado. Por otro, el manual de salud mental, esto es completamente mental, se enfoca a lo psiquiátrico, a lo psicológico, mete a las adicciones, ¿sí? Como un trastorno, y que es un trastorno conjunto de signos y síntomas que hacen que la persona tenga ciertas características y se vuelva disfuncional. ¿Sí me explico? Entonces, y esto lo digo porque hay que entender que la psicología pura, solo la psicología me refiero, únicamente la psicología, se suele quedar corta en el tema de las adicciones. Siempre tiene que estar acompañada con un enfoque médico, normalmente con apoyo neurológico o psiquiátrico, y la psicología con el punto de vista de la terapia, ¿me explico? Difícilmente un psicólogo va a sacar a una persona adelante, va a tener que echar mano de otras cuestiones, la psiquiatría, las neurociencias, la neurobiología, la neurología, dependiendo de qué tanto daño haya habido en la persona, porque como decíamos alguna vez, las adicciones tienen fases, ¿no? Y hay un momento donde el daño orgánico ya es irreversible. Entonces, obvio que ahí necesitas un medicamento. La pura terapia no te va a servir. Ahora, finalmente, Juan Pablo, me imagino que este enfoque de la adicción como una enfermedad es algo que suele ser una información muy positiva, muy alentadora para las mismas familias, en el sentido de que no es una cuestión de voluntad, no es una
una cuestión de que con el tiempo puede cambiar, sino que debe saber la familia que es algo que se debe de atender. Por supuesto. Y lo más pronto posible, ¿no? Si lo viéramos así, Alfredo, al inicio sí es un vicio, cuando la persona está comenzando su carrera del consumo, ¿no? Sí es un vicio, pero tiene control. Aquí tiene control. Aquí sabe lo que está haciendo. Está buscando el placer, está buscando la recompensa que se le llama en el mundo de las adicciones, es decir, los beneficios del consumo. Aquí sí podríamos hablar de un vicio. Todavía hay un control. Es un mal hábito que te irá atrapando y que te irá haciendo, no digo malo de moralmente hablando, eso no me gusta, sino te irá haciendo mal si tú quieres, ¿no? Desde todos los puntos, social, económico, fisiológico, familiar. Eso irá avanzando y entonces dejará de ser vicio para convertirse en enfermedad, cuando ya empieza a haber una adaptación neurológica a la sustancia. Sí. Tenemos una pregunta de la audiencia, maestro. Le preguntan, ¿qué pasa cuando el adicto, entre comillas, en ese afán de que tiene el control, afirma que no quiere dejar de consumir? Ese es como el punto clave de la recuperación, Marco, porque estadísticamente hablando, una persona que no quiere la ayuda, no acepta la ayuda, tiene solo un 10% de recuperación. Y estoy hablando de con tratamiento, ¿verdad? Y tratamiento a la fuerza, porque si no quiere la Definitivamente, alguien que tenga problema de adicción tiene que hacerlo acompañado de un profesional. Para No mí hay, sí. o hay forma de que alguien con problema de adicciones lo pueda hacer por sí solo. No me gusta ser totalitarista porque sí he conocido casos que lo han logrado solos, pero son muy, muy, muy contados, ¿no? Recuerdo, es un amigo y somos amigos. Él tuvo una vida de consumo de muchas sustancias y de muchos años y estuvo en tratamiento sin nada, ¿no? ¿Cómo dejó las sustancias? Ya no fue con terapia. Fue su esposa que le dijo, estoy embarazada, si no las dejas, ahí nos vemos. Y él, hacerse consciente de que venía un ser humano, él siempre quiso ser papá, mirarse al espejo y decir, es el momento, nunca más volvió a consumir. Para mí, y lo hemos platicado con él, sí hay de fondo mucho que recibió en terapia que lo traía en la cabeza, ¿no? Pero lo que lo movió a decir basta es su hija en camino, ¿no? Y otras personas, el famoso juramento. Le voy a jurar a la Virgencita, a Diosito. Tengo un compañero que hizo su tesis de especialidad en adicciones sobre el juramento. Hay personas que se recuperan jurando, no todas, ¿verdad? De hecho, estadísticamente hablando, son muy pocas las que a través de un juramento se recuperan, pero ¿en dónde se apoyan? En su fe, en su creencia, en su espiritualidad, en sus valores, en el apoyo familiar, porque normalmente van con la familia, ¿no? Vamos, acompáñame a jurar, y la familia los ayuda. Entonces, sí hay gente que se recupera, pero es muy poca. Pero cuando no hay voluntad, Marco, híjole, es luchar contra la persona. La terapia de la fuerza no sirve. Claro. Pues maestro, muchas gracias, muy agradecidos porque nos haya acompañado. Gracias, Marco. Gracias, Alfredo. Vamos a una pausa y regresamos con más.